Karl Heinrich Marx Pressburg fue un intelectual militante comunista alemán de origen judío que en su vasta e influyente obra incursionó en campos como la filosofía, la historia, la sociología y la economía. En 1841 se ganó el título de doctor con su tesis Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Cuatro de sus obras más importantes son La diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, como ya la había mencionado, La crítica de la filosofía del derecho de Hegel, su tesis sobre Feuerbach, en quien se inspiró primordialmente, y La miseria de la filosofía. La obra de Marx se ve representada como una triple influencia en la filosofía hegeliana durante sus primeros años de estudio en Berlín, en la economía política inglesa durante su primer exilio en París y el socialismo francés, que también entrará en contacto con su primer exilio en París. Materialismo histórico. Para Marx, la historia no es una colección de hechos como concebirían los empiristas, ni una sucesión de categorías como concebirían los idealistas. Es el modo en que los humanos organizan la producción social de su existencia. El materialismo dialéctico es presentado por la mayoría de los estudiosos como el marco de referencia conceptual, que sería la expresión propiamente científica de su pensamiento. Para Marx, la alienación supone la pérdida de sí mismo y la conversión en objeto, fundamentalmente en el trabajo, ya que no pertenece al ser o a la esencia del trabajador. La tumba de Marx lleva grabado el mensaje "Proletarios de todos los países unidos", última oración del Manifiesto del Comunismo. Oh, hola a todos. Voy a explicarles lo que es el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es un programa redactado por Marx y Engels entre diciembre de 1847 y enero de 1848 para la Liga de los Comunistas. Apareció por primera vez en febrero de 1848 en Londres como un folleto de 23 páginas. La Liga de los Comunistas es una asociación de trabajadores que al principio era exclusivamente alemana y más tarde se convirtió internacional y se veía obligada a permanecer en la clandestinidad. En 1942, Marx dirigía un periódico en la ciudad de Köln, mientras Engels, de 22 años, enviaba artículos al periódico para su publicación. El gobierno decidió cerrar el periódico y Marx emigra a Francia y entra a una organización secreta llamada la Liga de los Justos, a la que pertenecía Engels y donde se conocen. Ambos se unen en París en 1844 y deciden difundir sus ideas entre los obreros y explicar sus puntos de vista. Se encargó a Marx y Engels que redactaran un manifiesto que tuviera las principales ideas comunistas de la Liga. Luego pasó a llamarse Liga de los Comunistas. El manifiesto consta de 4 capítulos. El capítulo 1 se titula Burgueses y proletariados. En la actual sociedad, la humanidad tiende a dividirse en dos clases antagónicas, la burguesía, que es la clase opresora, y el proletariado, que es la clase oprimida. La historia de la transición entre la sociedad feudal y la sociedad moderna también es la historia del ascenso de la burguesía a la clase dominante. Se dice en este capítulo que el hombre moderno es despojado de los medios de producción y es obligado a vender su fuerza de trabajo. Esto se traduce a sobrevivir, y Marx dice que la sociedad ya no puede vivir bajo su dominio. El segundo capítulo se titula Proletarios y comunistas. Dice que los comunistas comparten los mismos intereses y objetivos que los movimientos proletarios. Menciona que el proletariado debe tomar el poder político por la violencia y comenzar a desmoronar toda la estructura de dominación hecha por los burgueses, basada en la propiedad privada. Crea cambio radical de todo modo de producción y por ende las condiciones de vida. El capítulo 3 se titula Literatura socialista y comunista. Es una crítica al socialismo y dice que los socialismos de corte feudal poseen una doble moral. La única palabra que comparten es proletariado, pero cuando ven sus intereses afectados salen a reducir sus verdaderas intenciones. Solo buscan salidas pacíficas o reformas sociales, pero manteniendo intacta la estructura económica basada en la acumulación del capital y el trabajo asalariado. El último capítulo, que se titula Actitud de los comunistas ante otros partidos de la oposición, es donde se reafirma el apoyo incondicional de los comunistas a todo movimiento revolucionario que se levante contra el régimen social y político, buscando unidad y el acuerdo entre los partidos democráticos y revolucionarios del mundo. Marx menciona que ya no se puede vivir en la clandestinidad.
Actualmente ha disminuido la imposición por parte de la clase dominante, se ha abolido la esclavitud en varios países y los salarios se han vuelto más justos. Sin embargo, no se ha eliminado del todo ese sistema en donde las clases dominantes son las que tienen el poder. Lo que se necesita para aplicar la ideología marxista, para la abolición del capitalismo y que el pueblo tenga el control sobre la sociedad, es la unificación por parte de los trabajadores, que es lo que mueve esta ideología y permite que se dé el cambio. Pero la sociedad está sometida a un conformismo que es lo que no les permite ver más allá para buscar una mejor calidad de vida o un salario justo. Marx, con su ideología de izquierda, logra convencer al pueblo de que el socialismo es mejor que el capitalismo, ya que en el dicho sistema el obrero no es dueño de lo que trabaja. Además, él creía que la religión era el opio del pueblo. El opio es una droga con efectos como hacer que tenga sensación de felicidad e euforia. Puede afectar a la conciencia y la visión de la realidad, un efecto generalizado de relax y sueño. El efecto del opio impide que sientas dolor. Según Marx, la religión actúa como una especie de analgésico del sufrimiento, el opio del pueblo que sufre y suaviza el sufrimiento con una felicidad ilusoria, en lugar de transformar esa realidad. Por eso para Marx la religión es dañina para el hombre y hay que eliminarla. Busca destruir a Dios para revitalizar al hombre, hacer del hombre el ser supremo para el mismo hombre. La religión es un producto cultural más, como lo es la política. Es una ideología, incapaz de transformar el mundo y su función no es espiritual, sino que legitima el Estado burgués y justifica el poder civil considerando que sus mandatos son una especie de designio divino. La religión justifica así la injusticia, la desigualdad, refuerza la división de las clases sociales, proclama la conformidad con la situación económicamente dada y pregona el sufrimiento y la humildad como condición imprescindible para aspirar a alcanzar una salvación eterna. El opio tiene un efecto analgésico. Puede ayudar a disminuir el dolor, puede hacer dormir y puede también hacer soñar. Cuando se duerme o se sueña, uno se escapa del mundo, está fuera del mundo. Así pues, la religión puede hacer que disminuya el sufrimiento porque ayuda a dormir y soñar. Cuando se usa la frase de Marx para otros contextos, cuando se dice que el fútbol es el opio del pueblo, de nuevo se recoge la intención crítica de Marx. El fútbol tiene como papel producir un alejamiento de la realidad, un olvido de los problemas que plantea la realidad, un refugio imaginario. ¡Marxismo!